Les invito, hermanos, para que oremos así, para que el Señor nos permita hoy exponernos a la palabra y que podamos sacar el mejor provecho y que Dios nos ayude para vivir a la luz de lo que oímos. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias en esta mañana, siempre reconociendo que tú eres soberano, dador de todas las cosas, que eres el sustentador de todo. Te pedimos en esta mañana que podamos estar con un corazón dispuesto para escuchar. Te damos gracias por la vida de los amigos que han venido también en esta mañana a este lugar. Que tu palabra obre en sus vidas, sus corazones, y que podamos presentar a Cristo y exaltar a Cristo en esta mañana que se encuentra aquí en las Escrituras, plasmado en cada texto, en cada versículo. Vemos la obra de Él, vemos su persona, su obra, que podamos dar gracias por ello en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miremos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a reflexionar alrededor del tema llamados a una vida santa. Es la continuación de lo que venimos hablando, de lo que venimos estudiando. Definitivamente la mejor manera, y yo me atrevería a decir que la única manera que uno puede vivir a la luz de la palabra es estudiando la palabra, mirando los detalles que hay en ella, escudriñándola, investigándola, ahondando en ella, para poder ser imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a leer del verso 13 al verso 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Hemos ido avanzando en el estudio de esta carta, y como hemos dicho siempre, toda carta tiene una estructura, toda carta tiene una forma. Cuando uno va a las Escrituras tiene que mirar muy bien cuál es la forma de lo que usted está leyendo, porque no es lo mismo leer el periódico del día a leer la carta de alimentos de un restaurante, ni la carta de amor que le envió su novia o su novio, ni la carta de despido que le acaba de enviar el jefe. Son textos diferentes, ni leer la poesía, ni leer la historia. Cada lectura que usted hace tiene unas reglas, tiene unas normas para leerse. Así de que yo tengo que tener en cuenta esas reglas, ese contexto gramatical para poder interpretar. De lo contrario, haríamos que el texto diga lo que no tiene que decir, o que el texto se acomode a lo que nosotros queremos, y no es el propósito. El propósito es que la Biblia diga lo que tiene que decir y podamos, con la ayuda del Señor, extraer cuál fue la intención del Espíritu para los oyentes o receptores iniciales, y luego traslademos ese principio espiritual a hoy para que nosotros vivamos a la luz de eso. Pedro está escribiendo acá la carta y llega a una transición, llega a un punto de transición en la carta. Los primeros 12 versículos, él ha venido exponiendo conceptos teológicos en la carta. Él nos ha hablado a nosotros en el versículo 2 acerca de la elección soberana, que fuimos elegidos. Él ha hablado también de la santificación por el Espíritu. Eso es una doctrina, eso es teología. Él nos ha venido hablando a nosotros de
que nosotros hemos nacido de nuevo. Eso se llama regeneración. Él nos está hablando de la esperanza viva. Él nos está hablando de la herencia que tenemos a futuro, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Él nos ha venido hablando de la segunda venida del Señor. Eso es escatología bíblica. Nos ha estado mostrando la venida del Señor. Nos ha hablado en el verso 5 de que somos guardados por el poder de Dios. Esa es la preservación de los santos, la perseverancia de los santos. Eso es doctrina. Todo eso que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ha venido mostrando es doctrina. Son conceptos teológicos. Y nos habla acerca de la fe, que debe ser probada nuestra respuesta frente a la fe, para que, sometida a prueba esa fe, la cual es más preciosa que el oro, nosotros podamos ser perfeccionados. Pero aquí en el versículo 13 entonces nos encontramos con una transición. Ahora va a pasar de los conceptos teológicos a la vida práctica, a la praxis. Entonces vamos a pasar a la práctica. ¿A cuáles son las implicaciones? A las implicaciones de lo que él acaba de decir. Porque nada haríamos de exponer conceptos y conceptos y conceptos si eso no se materializa en nuestras vidas, si nosotros no vivimos a la luz de eso que hemos escuchado. Mirando algunas leyes que rigen el universo, encontramos las que usualmente se llaman las leyes de Newton. Y esas leyes muestran las implicaciones de muchas cosas que suceden en el universo. Y él habla de una ley que es la ley de la inercia. Esa ley dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o en un estado de movimiento constante, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por una fuerza que se le imponga. Esa ley dice que todo cuerpo, si no se le coloca una fuerza, va a quedar en un estado de reposo, de inercia. Esa casita que hay allí de madera estará ahí, a no ser de que se le coloque una fuerza que la desplace. Tiene que ir una fuerza hasta ella para generar un desplazamiento o un movimiento. Esa ley de inercia. Pero otra ley de Newton que él expone es la ley de la dinámica, que dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza que se le imprime. O sea, ese objeto se moverá proporcionalmente a la fuerza que yo le imprima. Si al imprimirle la fuerza que se puede dar en alguna medida, en una cifra medible, hará un movimiento equivalente a la fuerza que yo le imprima. Y finalmente la última ley dice que toda acción genera una reacción. Entonces, mirando todo esto, lo que el apóstol está exponiendo aquí en los primeros 12 versículos son los argumentos teológicos necesarios para esperar de nosotros una reacción, un movimiento que en este caso pueda sacar a muchos creyentes que hoy desafortunadamente están viviendo una vida de inercia espiritual, una quietud espiritual, un movimiento constante donde no pasan ni trasciende a más sus vidas, o que sencillamente están estáticos y viviendo sencillamente del pasado. Entonces la palabra de Dios nos imprime esa fuerza para que nosotros avancemos. Es exactamente lo que hace el clavadista o el acróbata cuando se sube al trampolín y él empieza a generar un impulso, una fuerza en el trampolín para que ese trampolín lo impulse hacia arriba. Eso es lo que está haciendo aquí. Esos elementos que Pedro está exponiendo, está trayendo una fuerza por la palabra de Dios para que ese creyente se mueva y salga de la inercia y despierte. Por eso cuando leíamos en Primera de Corintios dice: muchos duermen entre vosotros
Por eso es necesario que esas rodillas paralizadas y esas manos caídas se levanten y haya movimiento en nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios quiere infundir en nosotros. Así de que el apóstol ha expuesto argumentos teológicos necesarios para esperar de nuestra parte una reacción, pero una reacción equivalente a estos principios espirituales, y de esta manera generar un cambio, una transformación que le permita al creyente impulsarse. ¿Para qué? Para abandonar un estado constante de quietud y de inercia espiritual. Debe haber movimiento en nosotros, porque donde hay presencia de Dios tiene que haber movimiento. Así de que a lo largo de estos textos vamos a mirar qué es lo que va a generar, cuáles son las implicaciones, cuál es el impacto, cuál es el movimiento que eso que él acaba de decir en los primeros 12 versículos debe sí o sí, en la misma proporción, generar en nosotros un cambio, una transformación, un movimiento. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros a través de estos textos. Y vamos allí al verso 13. Y esa primera parte muestra entonces el cambio. Por tanto, así que en razón a todo lo que ustedes acaban de oír, entonces lo primero que ustedes deben reaccionar frente a lo que acaban de hacer es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y dice, y esperad por completo en la gracia que os será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Ese por tanto implica que el cristiano debe hacer las cosas que aparecen a partir del verso 13 hasta el verso 16, debe ponerse en función de eso, en razón a que ahora estos versículos nos muestran que los profetas, que los apóstoles y aún los ángeles han participado en traernos a nosotros el evangelio salvador, y en razón a eso, por motivo de eso, nosotros sí o sí tenemos que movernos, tenemos que accionar, tenemos que vivir a la luz de lo que acabamos de escuchar. Dicho de otra manera, los profetas ministraron a nosotros en favor de nosotros en cuanto a estos conceptos y estos privilegios de la palabra de Dios, y ellos mismos no participaron plenamente de eso. Ellos escudriñaron, ellos investigaron, ellos indagaron y vieron que hasta los mismos ángeles desearon mirar eso que hoy nosotros tenemos. Y entonces surge una expresión de admiración, surge una pregunta en esta mañana: ¿cuán fieles entonces, cuán vigilantes entonces debemos estar nosotros hoy respecto a lo que estamos escuchando? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Y entonces aquí nos encontramos con la primera acción que la palabra quiere infundir en nosotros. Y la encontramos en el verso 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ciñan los lomos de su entendimiento. Y esta frase, ciñan los lomos, esta frase que también podría traducirse, manténganse listos, manténganse expectantes, manténganse a la expectativa. Eso es lo que el apóstol está escribiendo aquí. Toma en cuenta una idea del Antiguo Testamento, toma en cuenta una idea de la cultura judía, en donde los hombres y las mujeres vestían de túnicas largas, y cuando ellos iban a realizar una labor, cuando ellos iban a trabajar, cuando los hombres iban a salir a la guerra, cuando ellos iban a correr por alguna circunstancia, las personas debían recoger sus vestidos. La túnica, que en algún momento podría convertirse en un obstáculo para correr o para trabajar, o los hombres para ir a la guerra, entonces ellos recogían la túnica y con un cinto ceñían la túnica en sus lomos para poder estar livianos, ágiles, prestos para el movimiento. Cuando los israelitas, allí en el día de la Pascua que se celebró en Egipto, el Señor le dijo a los judíos que estaban allí, a los hebreos que estaban en Egipto, había pasado 430 años de esclavitud, Dios los iba a sacar con mano poderosa, los iba a sacar de la esclavitud,
Y entonces les dijo que se encerraran en sus casas, porque la noche que venía iba a pasar el ángel de la muerte y Dios haría morir a todos los primogénitos de Egipto, excepto los primogénitos de los hebreos que estuvieran dentro de la casa, cuyas puertas estaban pintadas con sangre de un cordero sin mancha, sin defecto, perdón. Y entonces ellos debían comer esa Pascua a la expectativa, porque Dios les había dicho que después de ese acto Faraón los dejaría salir apresuradamente y saldrían de Egipto para ir al lugar a adorar a Dios en el lugar donde Dios les había dicho. En Éxodo capítulo 12, el verso 11 está la referencia, y Dios les dijo a ellos: comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y el bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es decir, van a comer esa Pascua, van a comer esos panes sin levadura con hierbas amargas, pero lo van a comer a la expectativa, porque ustedes van a salir. Y fue un hecho. Váyase a Éxodo capítulo 12, el versículo 29. Después de ellos haber comido esa Pascua, dice la escritura en el versículo 29: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Todos los primogénitos murieron. Verso 31: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecid también a mí, bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, todos vamos a morir, salgan apresuradamente. Y como ellos ya estaban ceñidos sus lomos, estaban listos y tenían el bordón en la mano, no fue sino que les dijeran: salgan, y salieron de allá. Todos salieron de ese lugar. Lo que Pedro está utilizando aquí es una figura antiguo testamentaria para decirnos a nosotros que lo primero que tenemos que hacer nosotros frente a todo lo que hemos oído es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, de tener una actitud, de tener un pensamiento, de estar listos, prestos, mantenernos listos frente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando escribe también en Efesios capítulo 6, el verso 13, y habla acerca de la lucha espiritual, habla acerca del combate espiritual, váyase allá a Efesios capítulo 6, y de toda esa armadura que debe tener el creyente, que va a ser parte de ese conflicto espiritual con principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y habla de la vestimenta que debe tener ese creyente. Efesios capítulo 6, el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, y ahí viene: ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Van a salir a la guerra, tienen que ceñirse ¿qué? Los lomos de el entendimiento. Van a salir, tienen que ceñirse los lomos con la verdad, para estar ¿qué? Listos, preparados para combatir. Usted se imagina un soldado allí durmiendo, con la manta encima: me avisan cuando lleguen los enemigos. No, el soldado inmediatamente se toca la trompeta, ellos ya están listos, salen de sus camas, se ponen sus equipos rápido y están saliendo. Es decir, allí el apóstol está imprimiendo un pensamiento de prontitud, de urgencia, de estar listos. Jesús también habló de esa forma en que el creyente debe estar listo. En Lucas capítulo 12,
El verso 35, Jesús habla de unos siervos que su Señor tiene en la hacienda y que están esperando a su amo que llegue. No les ha dicho a qué horas va a llegar, no les ha dicho en qué momento va a llegar su amo, pero hay unos siervos. Jesús contó una parábola acerca de unos siervos fieles que le esperan expectantes. Y dice una parte del verso 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es ya. O sea, Él no va a avisar, Él no va a decir a qué hora va a venir. Jesús está hablando de esos siervos que están preparados, que son fieles, que están listos, que al momento de oír el toque en la puerta, automáticamente, inmediatamente van a ir a ¿qué? A abrir la puerta, porque están ceñidos los lomos, están preparados para la venida de su Señor. En el verso 3, entonces, vuelva allí a Primera de Pedro, el apóstol está exigiendo a través de un requerimiento, literalmente nos están diciendo a nosotros cuál debe ser nuestra actitud frente a lo que hemos oído. Verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sus palabras aquí entonces son un llamado a ceñir nuestros lomos, a mantenernos listos, preparados a la luz de su inminente regreso. Él dijo vuelvo, Él dijo vuelvo. No dio el día, no dio la hora, no dio la fecha. Él dijo regreso. Los ángeles lo último que dijeron fue: este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, así volverá. ¿Cuándo volverá? No sabemos. ¿Qué debe estar haciendo usted hoy? Esperando. ¿Y qué es lo que usted debe de ceñir? Ya no es un vestido, literalmente hablando. No, ya es ceñir el entendimiento. Hermanos, toda la transformación comienza en la mente. Así de que este concepto ahora se aplica de forma metafórica a ese proceso mental que debe sufrir el creyente, esa transformación de nuestra mente. El significado entonces aquí es atar todos los cabos sueltos mediante el rechazo a los argumentos de la falsa llamada ciencia, los obstáculos que coloca el mundo, la indisciplina espiritual, para que nos sujetemos todo pensamiento y que todo esté listo y preparado, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Se nos pide que seamos sobrios. Note usted que todo se va conectando. Yo tengo que estar listo, mis pensamientos. No pueden haber pensamientos sueltos, no pueden haber dudas, no puede haber ambigüedad espiritual. Yo tengo que estar definido, yo tengo que estar claro, yo tengo que estar ajustado a lo que la palabra de Dios dice. Esa debe ser la actitud que debe tener todo creyente. Y agrega el apóstol: y sean ¿qué? Sobrios. Estaba mirando el concepto de sobriedad, y lo antagónico a ese concepto, o el antónimo de ese concepto, es la ebriedad. En otras palabras, el creyente no puede estar ebrio en términos espirituales. No, se nos pide estar sobrios, despiertos, en nuestro cabal juicio. Lo contrario a sobriedad es ebriedad. Y ese concepto muestra o implica que esa persona ha perdido toda sensatez y todo sentido de la realidad. No puede haber un creyente embriagado en las cosas de este mundo, lleno de las cosas de este mundo. No, se le pide que debe estar en su cabal juicio espiritual, con su mente puesta, totalmente ceñido, sus pensamientos definido, dejando a un lado toda ambigüedad, toda duda, que hoy sí, que mañana no, tiene que estar definido en las cosas, no andando en ebriedad. Esa definición de ebriedad me llamó mucho la atención, porque
habla de un estado de intoxicación. Cuando uno lee en el diccionario qué es el concepto de ebrio, dice es un estado de intoxicación producido por el alcohol que provoca una alteración de la conciencia y de las facultades mentales y físicas. Alguien que está ebrio no tiene conciencia de lo que está pasando a su alrededor. Se pierde toda conciencia, se pierden las facultades mentales, se pierde la noción del tiempo. Esa persona puede despertar al otro día y decir, ¿yo dónde estoy? ¿Yo qué hice? ¿Qué día soy? ¿Por qué? Porque él se desconecta totalmente de la realidad que hay. Cuando Pablo habla acerca de el estado del creyente, le dice que debe estar sobrio. Es decir, si hay alguien que debe tener los pies puestos sobre la tierra, conocer la realidad de lo que está pasando en este momento en el mundo, en términos espirituales y todo lo que está ocurriendo, debe ser ¿quién? El creyente. Y a nosotros se nos dice que debemos estar ¿qué? Sobrios. Váyase a Primera de Tesalonicenses 5:6, dice el apóstol: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No estén dormidos como la demás gente que no saben qué está pasando en el mundo. Ustedes saben qué está pasando hoy en el mundo, conocen la realidad espiritual, saben que estos son dolores de parto y que cada vez serán más fuertes y más seguidos, que el mundo entero está bajo el maligno, que el mundo está como mar en tempestad que no puede estarse quieto. Ustedes saben que hay promesas de su advenimiento y cada vez el mundo irá de mal en peor. Los hombres serán engañados y engañarán a otros. Esa es la dinámica del mundo. Ustedes saben esa realidad, la conocen, y se nos dice: no duerman como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, qué diferencia, ¿no? Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no están como el mundo, durmiendo, embriagándose. No, ustedes son sobrios. Ustedes han ceñido sus pensamientos. Ustedes están ajustados a la verdad. Ustedes están expectantes o deben estar expectantes. Y ahora vuelvo allí a 1 de Pedro 1:14. Entonces ahora el escritor agrega la mentalidad que ustedes deben de tener como hijos amados. Es decir, tienen las cosas claras, viven sobriamente, están ajustados sus pensamientos a la palabra, tienen una mentalidad bíblica, piensan bíblicamente en razón a la venida del Señor. Y ahora agrega en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, ya han ajustado sus pensamientos, porque este es un tema de entendimiento, este es un tema de transformación del entendimiento. Ahora lo que se nos dice es que tienen que tener una actitud o un pensamiento de alguien que ha nacido de nuevo, el pensamiento de un hijo de Dios. Y nos dice, como hijos obedientes, no se conformen. Alguien que ha tenido una transformación en su mente, que ha ajustado los pensamientos, que se ha ceñido los lomos del entendimiento y que la tiene clara espiritualmente. Esa persona no, escuche bien, no se dejará ajustar, no se dejará conformar a los deseos que antes tenía en su ignorancia. Ha habido un cambio, pero ese cambio comenzó en el entendimiento, ciñendo los pensamientos. Ahora lo que dice es que ese no se deja ajustar conforme a los deseos que tenía antes cuando era un ignorante de las cosas de Dios. En otras palabras, no se ajusta, no se adapta,
no se acomoda, no se armoniza, no se adecúa a los pensamientos de este mundo. Alguien que ha tenido una transformación en su mente y que está ajustado sus pensamientos, no se deja moldear por la cultura del mundo, no se deja moldear. Pablo lo expresa cuando dice en Romanos capítulo 12, el versículo 2, lea conmigo: no os conforméis a este siglo, no se acomoden. Es lo mismo que está diciendo Pedro aquí. Pedro dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, no se ajusten a eso. Y Pablo lo dice en otras palabras: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. No se ajusten, no se dejen moldear, porque la cultura quiere moldearnos, quiere moldear las familias. Y hay una presión de afuera, porque el hijo llega diciendo: papi, pero es que todos en el colegio hacen esto. Oiga, pues, todos hacen esto. O la chica dice: no, es que en la universidad todos hacen esto. El viernes es viernes de fiesta, de rumba. Y ya están recogiendo el dinero desde el jueves para ir a la fiesta el fin de semana. Y entonces hay una presión de parte de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque hay una corriente de este mundo, hay un molde de este mundo que quiere que ajustar al cristiano, lo quiere meter en el modelo del mundo, lo quiere que él se conforme, se adapte a eso. Y muchas veces los padres ceden. No, pues que pesar de mi hijo. Todos hacen lo mismo, todo es aquello. Entonces, pues no seamos tan drásticos, tan exigentes, eso ya es. Entonces, ¿y qué pasa? Se conforman a este siglo. Y lo que la palabra de Dios dice: si ustedes han escuchado esto, entonces ustedes no se van a dejar conformar a este mundo. Y es la constante en lo que los apóstoles escriben. Efesios capítulo 4 es la insistente enseñanza de los apóstoles. 4:17. No se dejen adaptar, no se dejen conformar, no se dejen moldear por el molde de este mundo. No, es que ya la gente no se casa, ya la gente no se casa. Entonces, muchas parejas van a optar por no casarse. No, es que vamos a probar primero si nos va bien, si esto funciona, si nos entendemos, entonces ahí tomamos decisiones, pero vamos primero a probar. No, eso es fornicación, eso es adulterio, eso no tiene otro nombre. Entonces, si cada uno se aburre, entonces cada uno se va para su casita. No, señor, ese es el molde del mundo. Nosotros no vivimos así, nosotros no nos dejamos adaptar de eso. Todo lo que implique la corriente de este mundo, eso no corresponde aquí. El versículo 17 de Efesios 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su ¿qué? De su mente. Ellos andan así. Ahora, ¿por qué andan así? Teniendo el entendimiento. Ellos no han ajustado, no han ceñido los lomos de su entendimiento. Ellos andan en otra cosa. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos andan así, en la vanidad de su mente, ajenos a la voluntad de Dios, porque ellos no han ceñido los lomos de su entendimiento, no han tenido una transformación de la mente, pero nosotros no andamos así. Dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿No ha visto que entre más perverso sea el artista, más fans tiene, más seguidores tiene? Más vitrina le dan, porque ese es el molde del mundo. Pero lea el versículo 20.
Ahí está la gran brecha. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Ellos hacen eso, pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad han oído y han sido enseñados por Él. Bueno, ahí hay un requerimiento. Si usted ha oído y ha sido enseñado por Él, usted no va a actuar así. Por eso es menester, es necesario, escúcheme bien esto, es menester que a la iglesia esté sometida, esté expuesta continuamente que a oír y a ser que enseñada, porque si el creyente no se somete, no se expone, no oye la palabra, va a vivir de acuerdo al molde del mundo y no al molde de Cristo. Tiene que exponerse. Si habéis oído y habéis sido enseñados por Él, si usted ha pasado por ese proceso, entonces usted no se dejará moldear. De lo contrario, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo molde que está viciado conforme a los deseos engañosos. El molde de allá es engañoso. Y dice, y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Cíñanse los lomos de su mente. No dejen nada suelto. Ajusten sus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Renueven el espíritu de su mente. Dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, el nuevo molde creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es lo que predicamos acá. El molde de Cristo. ¿Y qué características tiene ese molde? Lea el verso 25. Desechen la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros el uno del otro. No vivan una vida de falsedad, de hipocresía, de mentira, como se vive en el molde de afuera. No, el molde de aquí es sin mentira, sin dobleces, sin hipocresías. Versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El molde de Cristo es no den lugar al diablo, no den lugar al diablo. No provean para los deseos de la carne, huyan de las pasiones juveniles, no se ajusten a eso. El mundo vive bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ustedes no están bajo ese modelo, ustedes están bajo el modelo de Dios, del nuevo hombre creado según Dios. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El vocabulario de ustedes debe ser diferente, porque ustedes tienen otro molde. Hasta las palabras cambian. Verso 30, no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Pero también quítense de ustedes toda amargura. La gente hoy anda amargada, amargados. Quítense toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Ese es el molde de allá, pero dice el versículo 32, antes sean benignos unos con otros, busquen el bien, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, así como Cristo, Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense. No puede haber diferencias entre nosotros aquí. No puede haber gente diciendo, no, él viene por aquí, yo me voy por allá. Y si él pasa acá, yo me paso para no encontrármelo, para no encontrármela. No, ese no es el molde de aquí. Ese no es el molde de acá. Ese es el molde de afuera. Que hay odios. ¿O acaso no ve cómo se están matando en el mundo hoy? Guerras por todos lados, por las ambiciones y los odios y las diferencias. Pero el molde de ustedes no es así. Ustedes no han aprendido así de Cristo. Ustedes perdonan. Si alguien tiene algo contra ti, escuche bien esto. Usted que se siente agraviado de pronto o ha sentido que ha agraviado a otro, vaya y dígale, hermano, yo siento que hay diferencias entre tú y yo quisiera saber si te he ofendido. Yo hice algo, te dije algo, dígame, ¿yo qué hice? Yo quiero que me perdones.
El mundo no hace eso, pero nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos involucrados, estamos metidos ¿en qué? En el molde de Dios. Así de que nosotros podemos decir hoy que la obediencia y la respuesta negativa a dejarnos moldear por los deseos que teníamos antes, cuando estábamos en la ignorancia, escuche bien esto, no es una causa, es un efecto. No es un producto, es un resultado. Si usted ha sido transformado aquí, usted no se dejará moldear allá. No se va a dejar moldear. Pero tiene que estar transformado ¿dónde? Aquí, renovados en el espíritu de vuestra mente. Cambio en la mente y usted no se deja moldear por nada. Finalmente, vuelvo allí a Primera de Pedro. Entonces ahora viene el imperativo, viene la demanda sobre nosotros. Si usted ha sido transformado, usted no se dejará moldear. El verso 15 dice, si no, oído, no vivan de acuerdo a eso, ese si no marca la diferencia. O sea, no hagan aquello, hagan esto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. No vivan así, vivan así. No hagan esto, sino hagan aquello. Hay una diferencia, hay una brecha que el Espíritu Santo ahora entonces no solo nos ha dicho lo que no debemos hacer, sino ahora nos dice lo que debemos hacer. Pero basado en algo, hermanos, basado en algo importante, en lo que dice la Escritura. Note usted aquí que en el versículo 15 y 16, Pedro cita la Escritura. Lea conmigo el verso 16. Porque escrito está. O sea, el apóstol está tomando la Escritura para decirles, hermanos, la Escritura dice esto. Pedro es una autoridad espiritual, pero él sabe que por encima de él está la autoridad de la palabra. Así de que él cita la palabra y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro, a través de un imperativo, entonces nos va a exhortar a vivir a diario y en todo lo que hacemos en santidad, debido a un atributo, oiga bien esto, a un atributo de Dios que hace parte de la naturaleza divina. ¿Sabe cuál es el atributo? La santidad. Dios tiene muchos atributos. Uno de ellos, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Dios es eterno, es inmutable, pero hay un atributo en Dios que está por encima de su creación. ¿Qué significa el hecho de que el apóstol le esté diciendo, ustedes tienen que ser santos porque Dios es santo? ¿Qué significa eso? Hay que definir qué es la santidad. La santidad. Hay una parte de la santidad que nosotros no podemos imitar. Repito, hay una parte de la santidad que nosotros no podemos imitar. Porque la santidad de Dios significa que Dios es trascendente, que Dios está por encima de toda su creación. Dios está por encima de todas las criaturas que Él ha creado. Como creador, Dios está sobre toda su creación y es totalmente distinto a todo ser creado. Eso es santidad. Hace que Él sea trascendente, que esté por encima de todo. Dios es un ser completamente diferente. Y a pesar del esplendor y de la belleza de sus criaturas, a pesar de la perfección con que Él ha creado todas las cosas, solo Dios es Dios. Y Él está separado, Él trasciende y Él es inaccesible sobre todas sus criaturas. No hay absolutamente nada que se compare a Él. Él está por encima de todo. La perfección, la naturaleza eterna de Dios, su autoexistencia, su inmutabilidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia,
Todo eso son expresiones de la santidad de Dios y están por encima de sus criaturas. En síntesis, hermanos, Dios es santo y todo lo que Él es y todo lo que Él hace es una expresión de su santidad. Todo lo que Él es está por encima de nosotros y todo lo que Él hace está por encima de nosotros. Esta parte de su santidad no puede ser imitada por nosotros, ni por ninguna criatura, en razón a la condición que nosotros tenemos como criaturas. Nosotros no podemos estar al nivel de Dios. Eso choca con lo que muchos predicadores dicen: no, es que como Él es Dios y tú eres hijo de Dios, entonces tú puedes hacer las cosas que hace Dios. No. Y a otro dijo por allí: entonces nosotros venimos siendo ¿qué? Diosecillos pequeños. No. No, porque Él siempre estará ¿qué? Por encima de nosotros. Él es inaccesible, Él es único en santidad. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 6, el verso 4. Esa santidad hace que Él sea incomparable. Esa santidad hace que Él sea inigualable, extraordinario, sin igual, sin par, insuperable, inconfundible, excepcional, exclusivo, y que Él sea único. No hay nadie como Él. Él está por encima de todo. Esa es su santidad. La Biblia está llena de registros que muestran que Dios es único, incomparable, inigualable, inconfundible, extraordinario y sin igual. Nada se asemeja a Él. Deuteronomio 6:4, la Shema que Dios le dijo a Israel. Le dijo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único. No hay nadie como Él. Nadie se compara a Él. El Señor nuestro Dios, el Señor es único Señor. Por eso no te puedes hacer dioses, ni semejanzas, ni imágenes de absolutamente nada, porque Él es único, incomparable. Pablo lo expresó en un cántico, Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. La santidad de Dios hace que Él esté por encima de todas sus criaturas. Nadie puede estar por encima de Él. Él es el único creador, Él es el único salvador, Él es el único incomparable. Nada se asemeja a Él. Usted y yo tenemos que tener muy claro eso, porque a veces queremos hacer de Dios como un mandadero, como que venga, hágame esto y concédame aquello, y yo froto la lámpara y yo te pido esto, hazme aquello, cuídame la casa, ayúdame con esto, y entonces creemos que Dios es el... No, Dios está por encima. Dios está por encima. Él no está esperando que tú des órdenes para moverse. Él está por encima. Y eso nos da a nosotros una idea de ¿qué? De soberanía. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Eso nos ubica a nosotros. Él es el que da las órdenes, nosotros somos los que obedecemos. Él es el soberano, nosotros somos los siervos. Él está por encima de nosotros, sus pensamientos están por encima, sus caminos están por encima, su poder está por encima. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos criaturas. El naturalismo le ha dicho al hombre que Él es Dios, y que la piedra es Dios, y que un río es Dios, y que ese pajarito es Dios, y que todos somos hijos. No, Él está por encima de todo. Eso es su santidad. Nosotros no podemos imitar eso, no podemos imitar esa parte de la santidad, pero sí podemos imitar algo de la santidad de Dios que tiene que ver con su trascendencia sobre la corrupción de su creación. En eso sí tenemos nosotros participación. Es decir, esa naturaleza que Él ha puesto en nosotros, nueva naturaleza, a través del nuevo nacimiento la podemos imitar. Hay una parte de su santidad la cual podemos participar de ella en razón al nuevo nacimiento. Mire Hebreos capítulo 12, el verso 10.
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban hablando de nuestros padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios está diciéndole a la criatura: usted no puede participar de mi santidad porque yo estoy por encima de todo, pero hay una parte de mi santidad que usted sí puede imitar de mí, y es que usted puede estar por encima de la corrupción de este mundo, del pecado y la maldad de este mundo. Por eso se nos pide: ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Ustedes tienen que estar por encima de esa corrupción de este mundo. La santidad de Dios entonces significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano, de todo lo que es pecaminoso. Dios no puede pecar. Dios no se complace del pecado, tampoco puede tener compañerismo con el pecado. Dios no es neutro en cuanto al pecado. Oído a esto: Dios no es neutro en cuanto al pecado, ni es apático en cuanto al pecado. Dios no está en medias tintas, como que sí, yo estoy ahí, yo estoy con ellos, ellos hacen eso, pero yo no lo hago, pero yo estoy ahí. No. La naturaleza santa de Dios no es neutra, no es apática. Inmediatamente Dios reacciona al pecado, a la maldad. Él reacciona a su santidad, hace que Él inmediatamente se aparte de eso. Él rechaza eso porque su naturaleza santa hace que Él aborrezca el pecado y se aleje del pecado, su naturaleza. Así de que nosotros no podemos repetir ese dicho popular de la gente: no, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Se ha escuchado eso? No, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, Dios aborrece el pecado y aborrece el que hace el pecado. Váyase al Salmo capítulo 5, el verso 4. Ahí está la santidad de Dios. Verso 4. Escuche bien: porque tú, Dios, no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Verso 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Lea conmigo la última parte del verso 5. Léala fuerte. Aborreces ¿a quién? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pastor, ¿cómo así? Sí, para eso vino Cristo. Porque Dios, por su naturaleza santa, aborrece el pecado, aborrece la iniquidad, y entonces Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado que Dios desprecia, ese juicio que Dios da a ese pecador, cae sobre Cristo, y ahora usted y yo tenemos que entrada libre a la presencia de Dios. Romanos capítulo 5, el verso 8, léalo conmigo para que mire la esperanza que tenemos. La única forma del pecador ser acepto delante de Dios y que reciba el favor de Dios, y que ese pecado que es abominable para Dios se quite de en medio, y la ira de Dios y el aborrecimiento de Dios se quite, es a través de ¿quién? De Jesucristo. Lea el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores aborrecibles, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Ese aborrecimiento se convierte en ¿qué? En amor. Se convierte en ¿qué? En gracia. Se convierte en misericordia. Cuando Cristo es puesto entre Dios y nosotros, ese hombre aborrecible ahora es ¿qué? Amado. Nosotros somos aceptos ¿en quién? En el amado. Ahora Dios ya nos mira con otra cara. Dice: este es mi Hijo amado. ¿Pero sabe por qué? Porque usted está siendo acepto en el amado. Ahora ya no hay condenación, ahora ya no hay desprecio, rechazo hacia el pecador. Nosotros ahora somos hechos ¿qué? Hijos de Dios.
¿Cómo podemos entonces perseverar en esa santidad? Hermanos, reconociendo que la santidad es absolutamente por la gracia de Dios. Usted no es santo porque usted haga un esfuerzo, porque de usted brote la santidad, porque usted se restrinja a hacer cosas, no. Usted es santo porque hubo una obra en la cruz por usted, y a través de esa obra usted es santificado. Pablo dice, porque por una ofrenda Él, Cristo, ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Es por la obra de Cristo, no por la obra nuestra. Eso elimina, quita, nos libra del legalismo y nos mantiene dependientes de Dios. Usted es santo porque está en Cristo. Porque el hecho de estar en Cristo, usted es santo. Y Dios lo mira a usted, ¿qué? Santo. Pero ¿qué más? ¿Cómo ahondamos en esa santidad? Reconociendo que somos propiedad de Dios y que no somos nuestros y no somos autónomos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Váyase a Levítico capítulo 20, el versículo 26. Si usted es consciente de que la santidad depende de la obra de Cristo, usted estará agradecido siempre con Él y dependiendo de Él. Y no se ufanará, no se vanagloriará en que usted es más santo que otro. No, usted es santo porque Él es santo y lo hizo partícipe de su santidad. Pero también reconozca que somos propiedad de Dios y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, y eso nos ayuda a mantener en búsqueda de la santidad. Versículo 26 del capítulo 20 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Soy propiedad de Él. Así de que yo no puedo andar haciendo lo que quiera. El hecho de saber que yo tengo un dueño y que no me pertenezco a mí mismo hace que yo sea librado del egoísmo, del individualismo y de la idea equivocada de que podemos vivir para nosotros mismos. Hoy la gente vive para sí, amadores de sí mismos. Pero el creyente no vive para sí mismo, Él tiene un dueño. Él nos hizo santos y somos de Él, y dice: ustedes los he hecho y los he creado para que sean míos. Quiere decir que usted no se pertenece, y todas las decisiones y su vida tiene que agradarle a Él. Finalmente, usted podrá buscar la santidad en la medida en que se aparte de las cosas de este mundo y rompa todo yugo desigual con este mundo. Primera de Corintios 6, 14 al 18 habla de los yugos desiguales. No se unan en yugos desiguales con los incrédulos. Salgan de en medio de ellos, pueblo mío, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. ¿Ustedes quieren perseverar en la santidad? ¿Quieren buscar la santidad? Tienen que deshacerse de los yugos desiguales. No es correcto unirse en iniciativas espirituales comunes con la gente del mundo. No unan la justicia con la injusticia. No se junten con las tinieblas. No participen de las obras infructuosas del mal. Para aquellos que piensan que pueden tener una relación con un incrédulo, no se puede. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser santos y estamos separados para Dios. Ustedes ahora son templos de Dios, no pertenecen al templo de los ídolos. Glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son ¿qué? De Dios. Límpiense de toda contaminación de carne y de sangre. Perfeccionen la santidad en el temor de Dios. A eso hemos sido nosotros llamados. Estemos en pie, tenga la bondad en esta preciosa mañana. Tenemos un llamado entonces para que haya una transformación desde nuestra mente. Hermano, ciña sus lomos del entendimiento, y eso se logra a través de llenar nuestra mente, nuestros pensamientos de la palabra de Dios, ceñirnos, y vendrán los resultados en nuestra vida. Vamos a orar dándole gracias a Él en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy tenemos una demanda, un imperativo en nuestras vidas, y es la santidad. Tú eres santo, aborreces el pecado, aborreces toda maldad. La única forma de nosotros acercarnos a ti es por la obra de Cristo. Esos pecadores enemigos ahora son hechos hijos de Dios por la obra de Cristo. Somos hechos partícipes de la santidad de Dios. Ahora en nuestro corazón hay
rechazo también hacia el pecado, hacia la maldad de este mundo. Nosotros no nos dejamos moldear por las cosas de este mundo, sino que tenemos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, y ahora actuamos de acuerdo a el molde que tú has puesto en nosotros, que es el molde de Cristo, es la figura de Cristo en nuestras vidas. Oramos por esta iglesia, Señor, que cada vez haya en nosotros un mayor deseo de ser imitadores de esa santidad como hijos amados. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad.